Buenas noches. Hay un tema del que se discute en los últimos días. Va a haber escasez de nafta, va a haber cupos para las estaciones de servicio, va a haber aumentos de nafta. Todo esto se ha estado discutiendo en los últimos días y vamos a tratar de esclarecerlo hoy con protagonistas que son importantes. Están en el estudio dirigentes de federaciones y cámaras que tienen que ver con los que venden el producto, con los que venden los combustibles, y también está el ministro de Energía, Javier Iguacel. La economía real, de eso vamos a hablar con dos protagonistas importantes, el presidente de la Unión Industrial y el presidente de la Sociedad Rural. Agro e industria, y nos van a contar cómo están viendo ellos hoy la economía, sobre todo después de la crisis cambiaria. El ministro, como les dije, ya está en el estudio, está sentado, pero les voy a pedir un minuto para poder hablar antes con los dirigentes de federaciones y cámaras que tienen que ver con la venta de combustible. Estoy con Guillermo Lego y estoy, que es presidente de la Confederación, o gerente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos, y con Gabriel Bornorori, que es presidente, en este caso, de la Federación de Expendedores de Combustible y Afines. La primera pregunta que les quiero hacer es si hay escasez de combustible, o puede haber escasez de combustible en los próximos tiempos. ¿Quiénes quieren por primero? Si quieren, empiezo yo. ¿Cómo no? Ante todo, muchas gracias por la invitación y escuchar las voces del interior. Yo soy presidente de la Federación de Expendedores de la provincia de Córdoba, que hay 604 estaciones de servicio y siempre hay estacionamiento. De las 604 estaciones de servicio hay 120 que son blancas. Es decir, que no tienen marcas. Que no tienen marcas. Que por lo general están... No son YPF, no son Shell, no son Action, no son... Exactamente. Que por lo general no están en las ciudades, sino que están distribuidos a lo largo de toda la provincia, en el interior del interior, como quien diría. Esas estaciones de servicio hoy están desabastecidas y sin producto. Si vamos a las estaciones de servicio de marca o con bandera, esas tienen cupo. Le ponen un cupo. ¿Quién le pone el cupo? Las petroleras, o sea, las petroleras Shell, Action, YPF, le ponen un cupo hasta acá, le hacen un promedio de los 3 últimos meses y eso es lo que le dan para que pueda vender. ¿Y por qué ese cupo? Y aparentemente ellos alegan que el precio no está actualizado con los elementos, el crudo, el Brent, el aumento del precio del crudo, sí. El aumento del precio del crudo, el dólar y los biocombustibles. Al no estar actualizado como, digamos, debería estar actualizado, ellos dicen que no les conviene vender, entonces ponen cupo por un lado, y al ponerle cupo, el canal mayorista lo restringen a cero, que son las que alimentan las estaciones de servicio, o le dan combustible, digamos, le venden las estaciones de servicio blancas o sin bandera. Entonces las blancas o sin bandera se quedan sin producto. Lego. Sí, le comento, yo pertenezco a la Confederación, que agrupa 15 cámaras, una de las cuales, o federación, está Gabriel como presidente, y recibimos noticias constantemente en este último tiempo de la falta de producto. Te preguntó por qué la falta de producto. Estamos hablando de las naftas, ¿no? De naftas y gasoil. Y gasoil. Sí, Ahora, eso se da fundamentalmente, usted que es de la Confederación, ¿en el interior o también se empieza a dar en la capital? De momento es en el interior. Las grandes ciudades todavía no tienen esa situación. El tema es que, lo que bien expresaba Gabriel, en el interior lo que hicieron las petroleras, atento a que no les daba la rentabilidad, para que tenga una idea, cuando se hizo el acuerdo de la desregulación, en ese momento el Brent estaba en 57,60 dólares el barril, y el dólar nuestro, o el dólar, digamos, la tasa de cambio nuestra, estaba en 17,50. Hoy está en 70 el dólar. Hoy está en 70, sí, más, casi 77, y 28,50, por lo menos fue el cierre del Banco Nación Vendedor el último día hábil. Si uno multiplica ambas situaciones, multiplica el dólar y el barril de octubre y el dólar, va a ver que hay una diferencia casi de 1.200 pesos. O sea, antes una petrolera con 1.000 pesos o 1.200 pesos tenía que comprar un barril de petróleo. Hoy necesita prácticamente el doble para comprar el mismo barril. Entonces, ¿qué pasó?
muchas, digamos, no todas, YPF vino tratando de manejar esa situación. Ahora, el resto de las petroleras llegó un momento que en esas circunstancias no les convenía vender. Entonces, ¿por qué no aumentaban el precio? Porque no hay posibilidad de que se pague cualquier precio. Si yo, para que tenga una idea, si yo estoy pagando un precio hoy y el público se espanta porque la realidad, y yo soy público también, de pagar 28 acá en Capital o 30 pesos en el interior la nafta, poner un precio mucho más elevado genera un problema para el público, incluso en el tema del gasoil, el impacto inflacionario que puede tener eso. O sea, no es una regla tan automática que hoy... Es decir, pero ustedes tienen, por lo tanto, por lo que escucho, tienen libertad para poner un precio. Tenemos libertad, sí, lo acaba de decir el ministro. Lo que pasa es que, bueno, por ahí uno tiene otro punto de vista que es discutible. El hecho, yo por lo menos la experiencia que tengo esto, en un mercado donde YPF tiene el 55% y con las 3 petroleras importantes, el resto de las petroleras ocupan el 92%, tanta libertad no existe. La verdad es esa. ¿Usted está diciendo que hay una cartelización de precios? No sé, pero hay digamos, una compulsa tácita. La verdad, una colusión tácita sería, porque fíjese que aumenta una petrolera y las otras lo siguen. O las otras aumentan y la más grande lo sigue. Entonces, evidentemente, no es tan, digamos, fácil. Yo creo que el ministro, al rescatar esto y darse rápidamente cuenta, a pesar del poco tiempo que tiene en sus funciones, está viendo cómo poder manejar esto, con la libertad de precios y eso. Pero no es tan fácil, porque ¿qué pasa? Si las YPF se quedan en un valor bajo y las otras no le rinden y tienen que levantar el valor para que puedan vender al público más caro, el público se va a YPF. Entonces estas dejan de entregar productos. La realidad es esa. A la inversa, digamos, en la medida que, concretamente, que YPF va regulando el mercado, las otras se van acomodando. Es un tema económico esto. Evidentemente hay una que es formador de precio y la otra lo sigue. Y ¿Usted cree que va a haber un aumento de precios inminente? Lo imagino, un aumento de precio importante en las naftas. Importante no, yo creo que se van a ir actualizando los precios porque el desabastecimiento es producto en las blancas y los cupos es producto de la desigualdad, digamos, de precio o de la diferencia de precio que están teniendo hoy. Entonces, que tiene que haber una actualización de precio, yo creo que va a haber una actualización de precio. Como recién escuchaba, el estacionero no es el último de la cadena que pone el precio. Las petroleras son las que imparten los precios y el estacionero pone el precio que la petrolera sugiere, con un cupo en un caso y en otro caso restringiendo el canal mayorista sin que las blancas puedan vender un litro. Ahora, si los precios son libres, las estaciones podrían también poner un precio por su cuenta. No, seguro, sí, pero llega un momento que el mercado le dice que no, basta. O sea, los combustibles son inelásticos, ¿correcto? Claro. Cada vez que hay un cambio en el precio es como que la gente al principio restringe y después vuelve. Pero va a llegar un momento, lo vemos en todas las actividades que está pasando hoy por día, de que a la medida que eso se va aumentando empieza a haber una retracción. Entonces vamos a lo siguiente, una estación de servicio pone un precio alto porque tiene libertad de mercado. Deja de vender porque se le va la competencia. Esa estación, nosotros somos paritarios, hace muy poco firmamos los convenios colectivos. ¿Cómo hace para pagarle a la gente a fin de mes? Tiene realmente un cuello de botella. Pero entonces lo que ustedes están planteando es que hay un problema con la política económica en este momento. Es decir, porque, digamos, si lo que ustedes dicen es que no pueden aumentar el precio porque la gente no puede pagar eso, hay un problema con la política económica, no con una política energética. ¿O yo me equivoco? Puntualmente, si hoy tuviéramos pleno abastecimiento, no tendríamos ningún problema. O sea, el estacionero no tendría problema, pero hoy no tenemos producto. El producto, las petroleras no lo están inyectando como se lo está pidiendo el estacionero, lo están enviando. Si un camión tiene que llegar hoy, lo envían a los 2 días, entonces hay 2 días en las que tienen cupo. Y en las que son blancas no le está llegando producto porque era el canal mayorista que hoy está restringido a 0. Ese es el problema puntual. La parte final del precio, nosotros se nos escapa eso, ¿no? Yo creo que si no es un problema de política económica. ¿Usted cree que es así? Claro, sí, totalmente. O sea, digamos, desde el punto de vista, como bien decía Gabriel, las estaciones de servicio no son formadores de precios.
El que forma el precio es la petrolera. Hay una petrolera que lleva, digamos, la delantera en determinadas situaciones y es la que impone un precio. Y las otras lo siguen. Y cada uno trata de buscar su conveniencia. Ahora, la realidad es que hay no le digo un acuerdo, pero fíjese que cada vez que aumenta una, las otras al poco momento vuelven a aumentar y a veces centavo de diferencia. Eso que digamos hoy en día, libertad de mercado es relativo. Máxime que, digamos, con la desregulación se tomó como referencia el crudo internacional. Y nosotros no podemos manejar en absoluto el crudo internacional. Bueno, muy bien. Entonces me quedo con que hay cupos, hay desabastecimiento en el interior y el precio no se puede pagar tal como está. Es así, ¿no? Tal como está o como podría estar. Como podría estar, con los aumentos sucesivos. Les agradezco a los dos. Una pausa. Auspician desde el llano. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán. Somos tu destino. Siempre nos preguntamos, ¿conviene invertir en ladrillos? En cualquier momento económico, es el mejor resguardo de nuestro capital. Asesorate con Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre, nuevas experiencias. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires, Provincia. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bien, el ministro de Energía, Javier Higos. El ministro, como usted escuchó, hay problemas de desabastecimiento, de cupos, de precios. ¿Cuál es su respuesta? Buenas noches, Joaquín. Recién les consultaba antes de entrar a cámara a qué se referían con problema de cupo. Me dice, mira, nos venden algunos refinadores, otros no, a un precio determinado, pero si queremos más nos venden un poco más caro. O sea, no es que no hay combustible, sino que en este esquema de libertad de mercado aparentemente están buscando cuál es el precio de equilibrio entre lo que la gente puede pagar y lo que están dispuestos a cobrar o quieren cobrar los vendedores de combustible. Está un poco pasando eso. Hoy en Argentina los combustibles son de los más baratos de la región, con excepción de Bolivia. Tenemos un precio tanto para la nafta como para el gasoil bastante por abajo de la región. Uno de los motivos es porque con la reforma fiscal, a partir de enero de este año, el impuesto a los combustibles dejó de ser un porcentaje sobre el precio a la salida de la refinería y pasó a ser un monto fijo que solo se ajusta por inflación. Entonces, cuando pasa lo que está pasando hoy, que los precios del petróleo subieron, el porcentaje de incidencia en el precio al consumidor es mucho menor que lo que era antes, si no hubiéramos tenido precios más altos. Eso ha sido una buena decisión. Ministro, déjeme que le haga una pregunta. Sí. Esta es última la devaluación y tanto el aumento del precio del petróleo, que también está en el mundo eso. Sí, efectivamente. ¿Eso va a impulsar un aumento del precio de las naftas? Bueno, la semana pasada hubieron aumentos muy disímiles entre las distintas compañías en función de su propia estructura de costos, cuidando a sus clientes y buscando de mantener sus inversiones, cada una
hizo su aumento como consideró conveniente. Así que ha habido hoy y el precio del barril del petróleo, digamos, como petrolero de 20 y pico de años, hoy está bastante complejo en el mundo, porque Argentina normalmente se guió por lo que se llama el WTI, West Texas Intermediate. Ese es un crudo que se tradea, se comercializa en Cushing, Oklahoma, en Estados Unidos. Es un centro neurálgico de muchos años que por los desacoples en el mundo y por la gran producción que tiene Estados Unidos, que pasó a ser el primer productor del mundo, por encima de Arabia Saudita, Rusia, y comenzó a ser exportador de crudo, por algo que nosotros podemos imitar ese camino, está 8, 10, 7 dólares más barato que el Brent, que es el otro, que nunca usamos nosotros en Argentina y a partir de hace unos años empezamos a usar acá. De hecho, en el corazón del no convencional, el equivalente a nuestro vaca muerta, que se llama Permian, en Texas, Midland, el barril vale menos de, va a estar hoy 63, 62 dólares. Más barato que el equivalente a lo que sería el barril de hoy. ¿Y qué repercusión tiene eso en nosotros? No, que lo que digo es que fijar el precio de cuál es el precio del barril para decir cuál es el precio de la nafta de Argentina es bastante complejo, porque cuál es el precio para invertir en Argentina, fijarlo internacionalmente, tiene que ser una decisión del mercado, de cuánto pueden las compañías cobrar, cuánto la gente puede pagar. Cuando usted habla de competencia, de que los precios se regulan por la competencia, ¿quién tienen que competir? ¿Las empresas petroleras, las estaciones de servicio, quiénes? Todos, porque todos son, de alguna manera, es una cadena de valor. Desde las compañías que refinan hasta los que distribuyen y los que venden al final. Hay algunas estaciones, hay algunas marcas que lo que tienen en realidad es, le dan como el combustible en comodato de alguna manera, o sea, lo venden en consignación. Hay otras que no, que le venden, el estacionero después fija el precio, tiene un precio de referencia. Los distribuidores grandes tienen márgenes para hacer descuentos por volumen o no. Es decir, puede haber un mercado que se distorsionó completamente con el intervencionismo kirchnerista y que desde una decisión que ya había tomado el ministro Aranguren a partir de, digamos, de la derogación de la emergencia económica, volvimos a la ley de hidrocarburos y a una Argentina libre para que haya competencia. Ahora, ¿es cierto que hubo un plan o un programa de Aranguren que postergaba por un tiempo los aumentos hasta que llegó usted y eso dejó de ser así? Hubo un acuerdo de las partes de voluntad de intentar morigerar un poco y no trasladar automáticamente. Eso fue antes de la crisis cambiaria. Antes de la crisis cambiaria. Con la crisis cambiaria y el incremento de los precios del petróleo ya era insostenible ese acuerdo. Las mismas petroleras no podían sostenerlo y, digamos, habiendo sido de buena voluntad de las petroleras y, digamos, el gobierno habiendo entendido que ya no tenía sentido y que se podía competir, bueno, estamos ahora en ese mercado. Que aparte es interesante porque cuando uno analiza los números de la industria, Argentina puede ser y va a ser, si hacemos las cosas bien, un actor fundamental en la mesa de la energía del mundo. Tenemos dos factores relevantes que son la eficiencia para las renovables. Hoy en Argentina tenemos 57 proyectos en marcha, o sea, 7 ya funcionando, 50 en construcción y otros 68 por empezar. En un año más el 10% de nuestra energía es renovable. O sea, acá el viento sopla más tiempo, para decirlo sencillo, que en otros lugares del mundo y por lo tanto es mucho más eficiente generar con energías renovables como la eólica o la solar. En Jujuy tenemos 3.000 horas año de sol y el promedio de los buenos lugares en el mundo 2.000. Por un lado renovables. Y por el otro vaca muerta como no convencional. Es la segunda reserva de gas del mundo no convencional, cuarta de petróleo. Haciendo el trabajo que se viene haciendo y que ya se había comenzado y acelerándolo, nosotros podemos convertirnos en exportadores de crudo, tener a partir de la exportación de energía y de petróleo volúmenes de exportación en dinero similares a toda la carne del trigo, del maíz y de la carne. Trigo, maíz y carne, todo junto, solo en petróleo. Y el gas se puede convertir se va a convertir en el gran motor de la industria argentina. Hoy, ¿sabe cuánto cuesta el gas en Estados Unidos? No. $2.70 el millón de BTU, que es la unidad de medida. En el mundo, en promedio,
cuesta 10 a 11 dólares. Los barcos que nosotros importamos, los importamos entre 8 y 10 dólares hoy. O sea, 3 veces más. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron el equivalente a vaca muerta. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Cuánto tiempo va a demorar para que eso esté funcionando? Ya está empezando. Pero no, ya está empezando. ¿Cuánto tiempo va a demorar para que eso, los resultados de ellos se empiece a sentir? Ya hay resultados. Ya hay resultados. Este verano vamos a exportar gas a Chile después de 15 años. Nosotros ya este año las importaciones de gas de invierno se redujeron considerablemente y el año que viene se van a reducir más, y si hacemos las cosas bien, posiblemente ya no necesitemos más en el invierno de 2020. Hay yacimientos que hace 6 meses atrás, áreas en Neuquén que nunca habían producido petróleo y gas, nunca, nada, absolutamente una gota, como Fortín de Piedra, por ejemplo, que producían 0 hace 6 meses. Hoy producen 8 millones de metros cúbicos por día, que es el 5% de la producción nacional. Y para el verano va a estar produciendo 15 millones de metros cúbicos, el 10% de la producción. Del gas no convencional, de mayo del 2017 a mayo del 2018 a este año, aumentó casi el 40% de la producción. Y ya es el 35% de la producción de la Argentina. En ese pronóstico suyo de tanta abundancia de producción, ¿se podrá bajar el precio en algún momento del gas? Sí. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer es también de regular el mercado de gas y comenzar a que exista competencia. Es difícil, ¿no? Pues sobre todo para el gas domiciliario, ¿no? Lo que pasa cuando que haya competencia para que todos los actores compren el gas en subastas. Tanto Camesa, que es la generadora, digamos, no es la generadora, es la que arbitra en el mercado energético de energía eléctrica, pero hoy todavía compra volúmenes de gas importantes. La distribuidora son 9. Ya la industria está teniendo contratos directos con los productores y el GNC también se está contratando directo. Por lo tanto, en un sistema de subastas y de largo plazo, con contratos de más largo plazo, es posible que los productores tengan precios más sostenidos en el tiempo, pero más bajos de los que veníamos acordando o que habían acuerdos hoy, y ir hacia los precios internacionales. Efectivamente, al precio internacional quiero decir a precios, digamos, similares a Estados Unidos. Lo que nos daría una competitividad tremenda es estar a mínimo la mitad de los costos de la energía, que es en promedio en la industria pesada 1/3 del costo de los productos, para que el desarrollo PYME, aparte tiene otra gran ventaja esa industria petrolera. A diferencia de la que sucede en Arabia Saudita, en Qatar, o la que estamos acostumbrados con los grandes yacimientos de gas en Argentina, como los del norte, se perforan 3, 4, 5 pozos, 10 pozos, y después se producen 30, 40 años regulando. Acá para producir grandes volúmenes de gas tenemos que perforar y perforar, lo mismo que de petróleo. Con lo cual es como un equivalente a la zona núcleo del campo en la zona de Vaca Muerta, con 2.000, 3.000 pymes proveyendo esa industria de la perforación y del trabajo, que todos los años hay que seguir haciéndolo porque si no se cae la producción. ¿Usted cree que en los próximos tiempos va a haber nuevos aumentos de nafta, de gasoil? Y eso depende de qué pase con el crudo a nivel internacional principalmente, digamos. ¿Usted cree que los precios de hoy están acomodados al precio internacional? Hay un equilibrio hoy para el mercado actual. Todavía los precios internacionales del crudo, el Brent está más alto que esto. Hoy estamos como a los niveles del Permian en Estados Unidos, internos. Así que podría haber un ajuste o no, depende. Hace 6 meses, menos, 4 meses estamos en 64 dólares el barril. A mí me preocupa un poco esto que hablamos recién con estos señores dirigentes sobre el tema de la cartelización, ¿no? Le explicamos a los espectadores que la cartelización es cuando varias empresas se ponen de acuerdo en tal precio, ¿no? Sí. Entonces no hay competencia, porque se ponen de acuerdo las empresas y no hay competencia. ¿Eso existe? Eso en el mundo tiende a existir. Y mi misión, la misión que me pidió el presidente, es que no exista más, como me la pidió la obra pública. Pensemos que en Vialidad Nacional, de donde vengo, en los últimos 2 años, antes siempre estuve en el sector de energía. Usted fue el gran denunciante de la corrupción. 26 denuncias tuve que hacer. Incluso algunas de gente que yo había llevado para controlar y que terminé denunciando y echando de Vialidad porque tendía a volver al pasado. Pero ahí tenía acuerdos de 2 o 3, ponían en las licitaciones los precios
y terminábamos pagando el 50% más lo que estamos pagando hoy. Es decir, que con competencia, y aparte 3 oferentes, hemos tenido en las PPP tuvimos 32 ofertas, 19 empresas nacionales y 7 extranjeras. Abriendo las posibilidades, hoy ya hay casi 30 productores de gas y petróleo en Argentina. Acaba de ingresar un actor internacional muy importante como Trafigura, que es un actor que, digamos, está en todo el mundo y que va a facilitar también el mercado en el downstream, y que sería la refinación y la comercialización de productos. Y vamos a seguir fomentando eso, más competencia, para que haya mucho más productores. Eso lo estamos hablando con todo. Me he juntado con el gobernador de Neuquén, con Omar Gutiérrez, con el presidente de YPF, con las demás compañías. En Estados Unidos aproveché el World Gas Conference, que es una conferencia mundial que se hace cada 3 años, donde me puedo juntar con el secretario de Energía de Estados Unidos y los principales CEOs o gerentes, digamos, de upstream, que es lo que perforación y producción de petróleo, de las compañías que están acá, con un entusiasmo tremendo, mostrándome los planes que tienen, que ya empezaron de inversión. Ahora en 2 semanas estoy yendo a inaugurar uno de los primeros pozos de petróleo no convencional. No lo puedo dejar ir sin hacer una pregunta, que es sobre el tema de las tarifas, ¿no? Tarifa de luz y gas, de electricidad y gas. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo van a ser los aumentos? Bueno, ahí estamos trabajando tanto en la electricidad como en el gas. Tanto la electricidad como el gas tienen, cuando uno paga la factura, 3 componentes. La generación en sí misma de electricidad, o el gas, la producción del gas, el transporte y la distribución. En el transporte y distribución, que son... A ver, acá para lo que es gas, el precio es equivalente en todo el país. Para lo que es energía eléctrica, lo que es distribución, que es la última milla, es decir, cuando... el que lleva electricidad a la casa, digamos. Pero desde la puerta a la ciudad a tu casa, o por ahí de una ciudad a la otra. Pero no desde el Chocón hasta acá. Eso ya tiene precios actualizados y ya no tiene más que actualizarse por inflación. Lo mismo que el transporte desde la generación hasta los centros de consumo. Tanto en gas como en energía eléctrica está resuelto. O sea, ya está actualizado y solo por inflación. Lo que es la producción de gas y de energía eléctrica es lo que todavía está desfasado, y estamos trabajando a partir de estas subastas de gas, a ver cuál es el precio que logramos para la generación y la mejora del costo en dólares, cuánto es lo que vamos a aumentar en la energía eléctrica. Pero para que se den una idea, en la distribución... Porque eso también lo termina pagando el consumidor, ¿no? El hogar, la empresa... Bueno, hoy... No importa, digamos, cuál sea el tramo que esté atrasado, pero eso lo termina pagando el consumidor, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, a ver, hoy la energía eléctrica más o menos el 50% lo paga el Estado subsidiándola. O sea, la generación de energía eléctrica... Es decir, le falta un 50% de aumento para poder equilibrar los costos. Pero no es en la cuota para la gente. Claro. ¿Por qué? Porque en muchas provincias, 2/3 partes del costo, por ejemplo en Córdoba o en Santa Fe, no es en la generación, es la distribución, es la empresa provincial de Santa Fe que le cobra 2 veces solamente para llevar la luz desde la puerta de la ciudad a su casa lo que se cobra en la generación y el transporte. Entonces, en realidad, si fuera eventualmente un 50% de aumento y no aumentara en la provincia de Santa Fe la distribución, que teóricamente ya está, sería menos del 20% el aumento. Es decir, que no podemos decir que un aumento en la generación del 50 se traslade a un aumento en lo que paga la gente del 50, y en eso estamos trabajando. Ha sido muy injusto en ese sistema, en el interior, en algunas provincias, es que han aprovechado y trasladado aumentos enormes a los consumidores en la distribución por el desfasaje que tenía la generación, que era barata, y le trasladaron y generaron en muchos casos empresas muy ineficientes que hoy lo pagan la gente del interior. No pasa en Capital y Gran Buenos Aires, donde en general la distribución es más o menos el mismo valor que la generación. Porque muchas veces preguntan, ¿y por qué? Y ahí el aumento sería porque entonces está más subsidiada alrededor del 20%. Claro, exactamente. O sea, en ambos casos. Bueno, gas es distinto porque gas sí es el mismo valor para toda la Argentina, pero estamos estudiando a ver de qué manera tenga el menor impacto
para la gente el ajuste, digamos, del precio. Y eso sería de acá a fin de año. De acá a fin de año tenemos audiencias públicas ahora o consultas ciudadanas entre agosto y octubre, tanto para la luz como para el gas. Le agradezco mucho, ministro. Gracias a usted. Una pausa. Bien, como les decía, la economía real por dos representantes que son efectivamente representantes de la economía real. Uno es el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, y el otro es presidente de la Ciudad Rural, Daniel Pellegrina. O Pellegrina y Acevedo, el orden no importa mucho. Yo lo que me gustaría escuchar de ustedes en primer lugar es cómo está hoy el sector industrial y el sector agropecuario en la visión de cada uno de ustedes. Cualquiera que quiera empezar, empieza. Bueno, empezar la producción. Arrancamos por la producción básica. Mire, Joaquín, el campo con la administración de Macri tomó un rumbo correcto. Reinsertarse en el mundo es absolutamente necesario para los agronegocios de Argentina. Nosotros producimos más de lo que consumimos y necesitamos claramente tener los mercados abiertos para poder colocar, digamos, nuestra producción, ¿no? Por otro lado, la falta de competitividad de 10 años de política de espaldas al campo trajo sus consecuencias. Venimos de abajo, pero se empezó a trabajar concretamente en buscar dónde están los cuellos de botella de cada uno de estos sectores de nuestro campo, encontrarle allí, digamos, las puntas de la competitividad, ¿no? Y básicamente encontrar por dónde tenemos que empezar a trabajar, a operar. 2 años de buenas señales, ni bien asumió el presidente Macri, sacó las retenciones a todos los cultivos y a todas las economías regionales, solo a la soja, con un cronograma de reducción muy claro. Y a partir de ahí el campo entonces respondió, ¿no? 2 cosechas récords, el campo subió... Afectada este año por la sequía, Este año fue el tercero, lamentablemente no llegamos, y ahí es donde quiero llegar. Entonces estamos en un momento de preocupación en el campo por las consecuencias de esta sequía, ¿no? Esta sequía que hizo que bajara más de 20 millones de toneladas la soja y prácticamente 5 el maíz, o sea, 25 millones de toneladas menos. Nos retrotrajo a una situación... Por ahí leí que se espera el Niño y que por lo tanto el año que viene podría haber una producción récord. Claro, justamente. Entonces, estamos con ese problema hoy en las finanzas del interior, en las finanzas de los productores agropecuarios, además un poco aumentadas por este tema de la tasa de interés, que preocupa enormemente a nuestros sectores, y ya vamos a hablar de eso, pero con la perspectiva clara, digamos, hacia adelante del recupero, ¿no? Hoy se está sembrando el trigo prácticamente estamos volviendo a campañas como hacía muchos años no había, más de 6 millones de hectáreas, eso es rápidamente hacia fin de año una cantidad importante de dólares que ingresan al país, pero fundamentalmente de reconstituir todo el movimiento del interior, que es lo que el campo tiene para aportar, y si Dios quiere tenemos este niño que se pronostica, podemos llegar a volver a recuperar los volúmenes de 125, 130 millones de toneladas, que son metas realmente importantes y que dinamizan enormemente el interior del país. La industria, Acevedo. La industria, bueno, yo creo que la industria ha tenido, es muy heterogénea en su composición y se estaba recuperando. Creo que ahora vamos a tener un semestre distinto por el tema de caída. Sí, yo creo que vamos a tener caídas, pero principalmente no por la industria. O sea, hemos tenido un problema financiero, un problema cambiario, y eso va a repercutir muy fuerte en la industria. Yo creo que con estas tasas de interés, me parece que también en el campo escucho de los dos que el problema de las tasas es un problema serio. Para mí es correcto, yo estoy representando a la industria, pero me gusta hablar de producción, o sea, porque la producción es industria, o sea, ya no es, y esto tenemos nosotros una relación bastante fluida, ya no es como antes campo contra industria o industria, es cadena de valor. Creo que el ministro habló también de cadena de valor. Yo creo que la industria necesita al campo como el campo necesita la industria. ¿Y por qué? Porque es mucho mejor tener varios clientes, o sea, no solamente exportar el trigo como trigo, sino exportar
o tener clientes que compren para harina o para otra cosa. Lo mismo pasa con la soja, lo mismo pasa con la carne. O sea, si nosotros le agregamos valor a esos productos, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los países? Y yo creo que el problema que hoy, que nos ha venido de afuera, o sea, las variables, hay dos temas, variables exógenas que son la guerra comercial, y la guerra comercial es justamente esto, es quién se apropia de la renta o del agregado de valor. Y eso es tan claro. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de la exportación de cacao y el chocolate. ¿Y esa guerra comercial podría afectar más a la industria que al sector agropecuario? Es la cadena. Lo va a afectar en la misma proporción. O sea, yo no le veo a eso, y afecta no solamente al campo o a la industria, también al comercio. También a los bancos, porque un banco puede cobrar la tasa que quiera, pero eso no quiere decir que después pueda prestar plata, claro, o que después tenga cómo pagarla el que le han prestado, ¿no? Estas guerras comerciales en general no benefician a nadie, perjudican al mundo entero, el comercio del mundo entero. Y es preocupante, digamos, que avance más este tipo de cuestiones del proteccionismo en estos tiempos. La guerra de Estados Unidos con China. Y la guerra de Estados Unidos con China realmente, si bien algunos piensan que nos puede abrir una oportunidad porque China no le va a comprar granos a Estados Unidos, la cuestión es que la soja bajó $90 la tonelada, y eso, digamos, es precio que tomamos nosotros, o sea, también incide directamente sobre el precio de Argentina. Entonces, la primera reacción es negativa, es claramente que no conviene esto. Daniel, perdón, pero una de las cosas que siempre hablamos cuando hablamos de pymes en el campo, en la industria, y hablamos de federalismo. Entonces, y ahí estamos los dos. O sea, le va bien al campo, le va bien a todo el comercio que está alrededor de las ciudades que viven del campo, le va bien a las industrias, le va bien. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Santa Fe, en Las Parejas, y es tremendamente industrial, es una ciudad tremendamente industrial, y metalmecánica, y claramente para insumos. Mira, para la industria. En estas dos campañas se vendieron más de 100% de aumento en tractores, en cosechadoras, 60% en fertilizantes, todo eso, digamos, son unidades... Ahora, entonces, ¿hay una realidad distinta en el interior y que en la capital y el conurbano? Sí. No, bueno, sí, hay una realidad distinta, y muchas veces lo que nosotros nos damos, muchas veces en la Argentina, cuando hablamos de la Argentina desde Buenos Aires, hay veces que parece que estamos hablando solamente de la capital federal de Gran Buenos Aires. Claro, es que ahí se nota en las provincias ese tipo de reacción. Y la Argentina nuestra, lo que tenemos que combatir es justamente eso, o sea, esa concentración que hay en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, porque estamos dejando el interior vacío. Tenemos 50% de la población acá, cuando tenemos unas economías regionales, en Mendoza, lo que nosotros querramos, vino, minería. Ahora, esa diferencia se empieza a sentir también en el consumo, en el consumo que ustedes pueden ver, ¿no? Desde la presidencia rural, presidencia industrial, en el consumo, porque se habla mucho de la caída del consumo. Esto en la industria, en el sector agropecuario, se empieza a sentir ya, y la diferencia es también capital con urbanos de una manera, el interior de otra. Es distinto, sí, es distinto el conurbano que el interior en consumos. Si cae más en el conurbano que en el interior. Yo no sé, lo que pasa es que en el conurbano de vuelta, es más gente y se siente más o hace más, o sea, se nota más que en el interior, pero también. Ahora, en el interior estamos hablando de muchas veces también que tenés posibilidades de crecer industrialmente, tecnológicamente, que muchas veces se acotan porque no le está llegando lo mismo que la logística, por ejemplo. Sí, Joaquín, mire, ahí coincidimos plenamente. Nosotros proponemos este modelo de desarrollo de Argentina, que tenemos que proponernos este modelo de desarrollo
de la mano de la agroindustria y reconocernos como un país realmente agroindustrial y realmente lo que tenemos para aportar es enorme, ¿no? Toda esta producción regional, transformar, mire, hay una cantidad de provincias que importan la carne que consumen y producen a lo mejor el maíz. Y ahí son pasos que tenemos que dar para transformar con feedlots que ya se están instalando y con industrias nuevas, industrias frigoríficas nuevas, para que realmente entonces se genere ese trabajo regional local, ¿no? Y ese desarrollo local es el que va moviendo absolutamente las economías del interior. Necesitamos, por supuesto, las inversiones en infraestructura, necesitamos las buenas rutas, fundamental la conectividad. Hay problemas de conectividad fuerte, digamos, en el interior que limitan, digamos, hoy todo el avance tecnológico. Bueno, por supuesto, digamos, las condiciones de vida naturales para equiparar las grandes ciudades en salud, en educación, y realmente creo que mucha gente va a tener entusiasmo de quedarse entonces regionalmente transformando la riqueza, ¿no? Y generando realmente esta descompresión que tenemos sobre las grandes ciudades en Buenos Aires. ¿Hay un trato diferente del gobierno con respecto del campo y de la industria? No debería haber un trato diferente. No, digo, yo si creo lo hay, que no, yo lo que creo muchas veces es que se habla de producciones modernas o no modernas. Yo no creo nada de todo eso. O sea, para mí la modernidad está en la productividad que se pueda llegar a tener. O sea, para mí lo que es producción es tanto campo, industria, pero también está la industria de tecnología. A ver, el otro día recién me estaba acordando, el año pasado estaba en Entre Ríos y estaba hablando, creo que era uno de los directores de Globant, y me llamó la atención porque hablaba de la cantidad de gente que tenía en distintos lugares y nombró Tandil. Y después le pregunté, le digo, ¿pero por qué tenés gente en Tandil? Me dijo, porque yo soy de ahí. Entonces, ¿a qué estoy diciendo con esto? Que también lo tecnológico significa industria, significa campo y significa interior. Y a eso es lo que tenemos que ir y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Dos preguntitas con respuestas cortas, por favor. Una, si ustedes están sintiendo el tema que se habló hace rato de cierto desabastecimiento, cuotas en el interior del país, como el gasoil, que lo consume mucho el campo. Y la otra es si es cierto esta denuncia que se hace cada tanto de que los dueños de la soja están almacenando y no liquidando soja. Cortito, por favor. Rápidamente, sí, no. Estamos empezando a ver algunas preocupaciones de algunos productores, pero es algo que arranca respecto a desabastecimientos, pero tiene que ver con este acomodamiento de precios. Todavía no es serio. Y sí, claramente, lo que usted me dice, hay una mala información, ¿no? Porque, mire, a esta época del año, los productores vendimos en proporción un 30% más que el año pasado, con una cosecha mucho más grande. Y la liquidación de divisas, que no la hacemos nosotros, los productores, las hacen los exportadores o quienes hacen la molienda de soja. Claro, ustedes reciben pesos. Claro, nosotros recibimos pesos, vendemos en pesos. Así que no hay tal acaparamiento de soja de parte de los productores, y la industria y los exportadores han demostrado en estos días pasados, con una liquidación realmente importante de divisas, siendo un año especial porque falta mucha producción, y han cumplido con las promesas que han hecho. Le agradezco a los dos, ¿eh? Por favor. Una pausa. Bien, Carolina Amoroso como todos los lunes con nosotros, y hoy con una buena noticia para los padres. Buena noticia para los padres, yo te diría buena noticia para los núcleos familiares y potencialmente también para las mujeres, ¿no? Y para distribuir de manera distinta también la organización del cuidado y del trabajo en el hogar para las mujeres. Y tiene que ver con las licencias por paternidad. Un debate que, hay que decirlo, es mundial. Yo te voy a hacer jugar una trivia. ¿Quién dijo, Joaquín? En un mundo de iguales no hay razón para que un padre solo tenga 2 días en el momento del nacimiento de los hijos. No sé quién dijo. El presidente Macri, cuando en la apertura de sesiones legislativas hablaba de la importancia de la paridad salarial, obviamente le daba el puntapié inicial para ese debate que nos atravesó y nos atraviesa a todos, que tiene que ver con la legalización del aborto, y de manera incipiente quedaba instalado en la opinión pública este tema que tiene que ver con las licencias por paternidad.
Pues la semana pasada el gobierno porteño, supimos, impulsó un proyecto que tiene que ver con la ampliación de licencias por paternidad. Hay que decirlo, alcanza solo a los empleados públicos de la ciudad, pero uno podría esperar que suceda algo así como un efecto imitación, considerando también que hay proyectos para ampliarlo. No se necesita una ley para eso, ¿no? Claro que sí, impulsó esta ley, lo lleva a la legislatura porteña. También es importante saber que esta ley tiene que ver con también el trabajo y fue confeccionada en base también a proyectos de ley. ¿Y en qué consiste la licencia? Consiste en ampliarlo de los 12 días que tienen ahora los empleados públicos de la ciudad a 15 días, más la posibilidad de 30 días más la posibilidad de extenderlo a otros 30 días si la madre cede los últimos 30 días de su licencia porque quiere o desea incorporarse antes al mundo laboral al padre. Y el esposo quiere quedarse en la casa. Exactamente. Este último punto es para el caso en que, por supuesto, ambos sean empleados de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, uno pensaría... ¿Y este mundial que tenemos acá? Este mundial que tenemos acá es algo interesante, porque uno piensa, por supuesto, en los efectos que tiene positivos para todo el núcleo familiar, ni que hablar para el desarrollo de los chicos. UNICEF, a propósito del último Día del Padre, emitió un comunicado muy contundente respecto de los beneficios probados en el desarrollo temprano de los chicos, de la presencia de los padres en esos primeros días. Pero yo te quiero hablar también sobre el efecto que esto tiene para achicar la brecha de género. El Foro Económico Mundial arma un informe anual que tiene que ver con la brecha laboral. Justamente se llama el Reporte Anual de la Brecha Laboral. ¿Quiénes encabezan este mundial? Mirá, el primer equipo que jugó con nosotros en la fase de grupos, Islandia. Pero la Argentina no está tan mal, ¿eh? La Argentina no está tan mal, pero... no, pero no es el cuarto lugar. No, es el 34. Es el 34 de 144. Igualmente no está tan mal. Primeros, obviamente, Islandia, Noruega y Finlandia. La Argentina no está tan mal, pero está muy fuertemente apalancado por algo que toma en consideración este índice, que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Ahora, si entramos en detalle con respecto a las oportunidades y la participación económica, Argentina sí está, te diría, por debajo del puesto número 100. Entonces ahí es donde hay que ponerle foco, tanto en trabajar en la disparidad salarial como también... ¿Y por qué decís que esto podría beneficiar a las mujeres? Porque plantea una forma más equitativa de distribuir las tareas del cuidado, ¿no es cierto? Y le permitiría a una mujer, si así lo desea, incorporarse incluso antes en su ámbito laboral. Yo te voy a mostrar ahora un mapa mundial. A mí me gustan los mapamundis, como verás. La otra vez hicimos lo mismo. Un mapa que tiene que ver con las legislaciones de justamente las licencias por paternidad en el mundo. No sé si ahí la tenemos. Bueno, y en el que, obviamente, ahí está. Fíjate vos, estos países que tienen la brecha de género más cortita, digamos, más pequeña y que han logrado posicionarse muy bien en términos de paridad, tienen licencias de 14 semanas o más. En el caso de Islandia, 3 meses para ellas, 3 meses para ellos y 3 meses para distribuir de la manera que quieren. 6 meses en total. Exacto, 6 meses en total para ambos más 3 meses más. O sea, son 9 meses en total. 3 meses para cada uno y 3 para distribuir de la manera que consideren mejor de acuerdo al funcionamiento de ese núcleo familiar. Bueno, Argentina está entre los países que tienen menos de 3 semanas, hay que decirlo. La Argentina hoy, en la foto actual, ofrece 2 días de corrido para los padres, ¿no? De licencia por paternidad. Estados Unidos está peor que nosotros, no ofrece absolutamente ningún día en términos de licencia por paternidad. Por supuesto, no extraña nada ver a Canadá en verde, Australia en verde, también entre los países más progresistas del mundo. Un debate interesante del que quizás seamos testigos también en 2018. Bueno, muchas gracias, Carolina. Hasta el lunes. Una pausa. Bien, hoy es 9 de julio, el presidente fue a Tucumán, dijo un discurso importante allá, donde hizo un poco de autocrítica, muy suave, pero la hizo, y hizo convocatorias. Yo rescato por su importancia 2 convocatorias. Una que hizo a los gobernadores, por supuesto dijo a todos los gobernadores, no habló de gobernadores peronistas, pero es obvio que estaba hablando a los gobernadores peronistas, fundamentalmente porque estaba en una provincia gobernada por un gobernador peronista, Juan Mansur, que lo tenía sentado al frente de él. Y le hizo una convocatoria para un acuerdo por el presupuesto del año que viene.
Esto es importante y me parece que es importante que Macri haya percibido la importancia que tiene hoy el peronismo que se llama racional, digamos, y que también lo integra el senador Pichetto, Diego Bocio en la Cámara de Diputados, los gobernadores, porque por lo que parece Sergio Massa la semana pasada anunció un nuevo plan, un propio plan económico que no tiene nada que ver con el de Macri, por lo tanto es muy difícil que vote este presupuesto que por lo general los presupuestos expresan un programa económico, en este caso además un programa económico acordado con el Fondo Monetario. Por eso me parece importante que el presidente se haya convocado a los gobernadores a ese acuerdo cuanto antes. La otra convocatoria fue a empresarios y sindicatos, y creo que esto tiene que ver fundamentalmente con, digamos, convocarlos a no desatar una puja o una competencia entre los salarios y los precios. Ustedes saben que con la devaluación, la inflación, los salarios han quedado muy atasados. La última ola de aumentos salariales fue del 15%. Y se está hablando de una inflación de cerca del 30% a fin de año. En algún momento va a haber de acá a fin de año paritarias, se van a abrir las paritarias y va a haber aumentos salariales. Entonces lo que el presidente está diciendo es, ojo, no empecemos con que aumentan los salarios, aumentan los precios, aumentan los salarios, aumentan los precios, porque en ese caso vamos a entrar en una espiral inflacionaria que nadie va a poder controlar. Chao, hasta lunes.